Pues buenos días, bienvenidos a un nuevo webinar de Sofkia. Yo soy Daniel Alguacil y estaré, bueno, pues un poquito coordinando y moderando el webinar de hoy. Ya sabéis, estaremos durante unos 45 minutos con demostraciones y presentaciones y posteriormente pasamos a un turno de preguntas. Os animamos a que planteéis vuestras dudas, vuestras cuestiones directamente, pues desde ya podéis plantearlas escribiendo en el chat o también al finalizar podréis participar en directo vía micrófono. Ya sabéis que hoy vamos a hablar de la planificación de la demanda, la planificación y la gestión de suministros de una forma más ajustada a la demanda, podríamos decir, a través de Microsoft Dynamics NAV. Y para ello tenemos a dos personas de Sofkia. Tenemos a Antonio Vera, a quien veis ahí. Ahí, Antonio, puedes saludar si quieres. Y a Rubén Sandoval, que no tiene cámara, así que vamos a escucharle solo la voz. Y además es el primer participante. ¿Qué tal, Rubén? Hola, buenos días. Bueno, los dos estáis en Murcia, ¿no? Eso es. Muy bien, pues Rubén, estamos viendo tu presentación, así que todo tuyo, cuando quieras. Muy bien, pues bueno, voy a realizar una breve introducción, ¿vale? Sobre el tema que nos atañe en este webinar, la planificación de la demanda con Microsoft Dynamics NAVs. Entonces, pues vamos a comentar la presentación aportando una definición, ¿vale? Sobre el significado de planificación de la demanda, ¿de acuerdo? Pues de las múltiples definiciones que pues, podemos encontrar en la web, ¿de acuerdo? Creo que esta definición puede resultar muy aclaratoria, ¿de acuerdo? Pues podemos decir que es el conjunto de acciones, ¿de acuerdo? Y técnicas que se encargan de predecir y regular los ciclos de consumo, ¿vale? Para asegurar pues, que el producto o servicio se siga suministrando de acuerdo a los tiempos y niveles de calidad pues acordados con el cliente, ¿de acuerdo? Estos dos conceptos de tiempo y calidad van a ser dos términos que vamos a comentar voy a comentar en esta introducción, más de una vez, ¿de acuerdo? A raíz de esta definición, podemos obtener los siguientes objetivos fundamentales que tiene la planificación de la demanda. El primero podría ser el calcular las necesidades de producto necesarios para satisfacer la demanda futura. Es el cálculo de necesidades. Segundo, sería el determinar cuál es el momento óptimo en que dicho producto ha de ser disponible, ha de estar disponible en el almacén, ¿de acuerdo? Para cumplir pues esos niveles de stock requeridos, ¿de acuerdo? Y como tercer objetivo, pues sería asegurar el suministro en tiempo y calidad, ¿de acuerdo? Eh, Respecto a la planificación de la demanda en la cadena de suministro, eh, estaríamos hablando de que la planificación en sí de la demanda es una de las áreas que puede ser más complejas dentro de la cadena de suministro. Primero porque no es un área fácil de trabajar, es compleja en sí. Es un área que implica pues un conocimiento de mercado, de producto, de organización y una serie de factores que muchas veces se escapan a lo que nosotros a voz de pronto conocemos de nuestra organización. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener muchas veces presente que muchas veces que no es exitosa por falta de recursos para este caso. Entonces, pues el objetivo de este webinar sobre la planificación de la demanda con Microsoft Dynamics NAVs, queremos desafiaros a conseguir una cadena de suministro orientada a la demanda. Si tenemos presente que en nuestra organización existe eh, un leitmotiv de suministrar al mercado una serie de productos y servicios, pues es lo más importante, es que sepamos pues realmente cómo manejar esta demanda, saber exactamente lo que espera de nosotros el mercado y organizar la cadena de suministro y incluir también nuestros departamentos internos y enfocarlos precisamente a eso, a enfocar y ofrecer estos servicios que el mercado está requiriéndonos. Entonces, factores determinantes
¿de acuerdo?, respecto a esta planificación de la demanda. Pues según estamos comentando, ¿de acuerdo?, poner en marcha procedimientos de planificación de la demanda pues es muy importante para la supervivencia y la rentabilidad de las organizaciones. Entonces, sin embargo, los sistemas de planificación de la demanda que existen hoy en día muchas veces no contemplan ciertas variables críticas, ¿de acuerdo?, que de tenerse en cuenta pues elevarían los niveles de asertividad en los proyectos de ventas, en las proyecciones de ventas que sirven de base para dicha planificación. Pues uno de esos factores de variables sería los mercados globales. En mercados globales hablamos de alta competitividad y por eso pues las empresas deben conocer los actores relevantes que participan en sus mercados, sus competidores directos y sustitutos y proveedores, su historia, sus estrategias, su poder de negociación, su ventaja competitiva, sus procesos también, su nivel tecnológico, ¿de acuerdo? Respecto a la reducción de ciclo de vida de los productos, pues bueno, eso es una estrategia evidente de las empresas de hoy en día, ¿de acuerdo? El reducir el ciclo, ¿de acuerdo? Otra variable, las expectativas de los consumidores. Es necesario que se conozcan las características de nuestros clientes, sus estrategias, sus motivaciones, sus proyectos, sus necesidades, ¿de acuerdo? Respecto de los consumidores actuales y potenciales, pues las compañías deben conocer las preferencias, pues, las necesidades y niveles de satisfacción que ostentan, ¿vale?, pues para alinear sus proyectos de innovación y desarrollo. Otra variable pues serían los avances en comunicación y transporte. Eso nos exige pues esa disminución en el tiempo de respuesta hacia pues eso, clientes proveedores. Del tema de la planificación de la demanda, las partes interesadas de esta planificación de la demanda, ¿quiénes son los principales beneficiarios de la planificación de la demanda? Pues la empresa en general. La empresa en general se beneficia pues de eso, de un proceso de planificación más eficiente, pero son algunos departamentos o actividades son los grandes beneficiados, ¿de acuerdo?, por su impacto o implicación en el proceso. Compras, por ejemplo, pues una estimación de necesidades de aprovisionamiento más eficiente pues otorgará una mejor posición negociadora frente a los proveedores, pues permitiendo siempre pues relaciones colaborativas más estrechas. Eso es importante. Luego, respecto a finanzas, pues el simple hecho de tener un mantenimiento de inventario más optimizado pues permitirá que el capital invertido en este pues sea más eficiente, ¿de acuerdo? Y ya por último, por ejemplo, en ventas, pues como consecuencia de esa mejor disponibilidad de stock, pues el nivel de rupturas de stock disminuye, mejorando la cifra de ventas, bueno, y quizá lo más importante, pues una mayor calidad de servicio ofrecida a nuestros clientes, ¿de acuerdo? Entonces, después de ver, pues factores, objetivos, factores, variables respecto a la planificación de la demanda, pues vamos a centrarnos en cómo la planificación del suministro en microsanidad pues ayuda a satisfacer dicha demanda. Pues eso, mejorando la eficacia operativa, ¿de acuerdo?, ofreciendo pues mejorando el conocimiento de proveedores disponibles, ¿vale?, para el suministro que deseamos y en tiempos previstos y de entrega. Luego, con las diversas opciones de planificación, el seguimiento y los mensajes de acción se pueden seleccionar entre las opciones de compra o transferencia de almacenes, implementar rápidamente estas decisiones y también realizar cambios de última hora en pedidos para suministrar a clientes en el momento en el que lo precisen. Y ya por último,
De acuerdo, pues comentaros que pues, para concretar todo esto, mi compañero, pues Antonio Vera, gestor de proyectos en Sofía, consultoría de desarrollo, lo mostrará a continuación en Microsoft Dynamics NAVs. Bueno, vamos a hacer una presentación de cómo Microsoft Dynamics NAVs resuelve estas operativas para controlar la demanda a través de los procesos de compra, de venta y de conocimiento de productos. El objetivo principal que nos planteamos es conocer, lo primero de todo, lógicamente, los artículos que componen nuestro tocaje, calcular la disponibilidad de esos artículos, cumplir con los compromisos de entrega con clientes y ofrecer un servicio al cliente bastante más completo y eficiente. Para ello, ¿qué vamos a utilizar? Pues vamos a entrar en configuración de productos, vamos a ver qué proveedores tienen disponibles esos productos y qué tiempo de entrega tienen para cada proveedor. Vamos a hacer una planificación de suministro y un seguimiento de producto. ¿Vale? Vamos a empezar por la columna dorsal del todo, que sería la ficha de producto. En la ficha de producto, Navision cuenta con una serie de valores y de campos que luego van a ir pasando a cada uno de los documentos que utilizaremos en su gestión, tanto compras, ventas, inventarios, fabricación, todo tipo de movimientos de productos se configura y se predefinen en la ficha de producto. Como es lógico, cada producto lleva su número de producto y su descripción. Aquí definimos su unidad de medida base y en la primera solapa no haría falta mucho más porque no es el tema que nos trata hoy. Vamos a entrar más bien en la solapa de facturación, donde tenemos uno de los primeros campos importantes, que es la valoración de existencia. Esta valoración de existencias, Navision nos deja hacerla de formas diferentes, las conocidas por todos como FIFO o LIFO. La proporcional media, la estándar, que es la que coge en el caso de ser un producto que se fabrica de los costes que tiene su cadena de montaje, y la especial, donde nosotros podemos definir una serie de parámetros específicos. La normal en casi todos los casos suele ser FIFO o suele ser estándar. ¿Vale? El resto de campos, pues lógicamente van asociados a todo lo que tenemos aquí, tanto los costes, el beneficio bruto, el precio de venta. ¿Vale? En la solapa de reposición nos encontramos con el sistema de reposición de compra, bastante importante para el tema que nos trata hoy, porque en este campo donde lo vamos a decir que cuando tengamos que realizar una reposición del producto, si lo hacemos a través de una compra, de un pedido o ensamblado cuando es un producto de producción. ¿Vale? Además, en esta solapa también contamos con el proveedor habitual del producto, qué código de producto le da a ese proveedor y en qué unidad de medida le compramos a ese mismo proveedor. Después veremos que además de este proveedor le podemos dar otra serie de proveedores y que cada uno tendrá su código de producto diferente para cada uno de los proveedores y un plazo de entrega que vamos a definirlo por cada uno de los proveedores también. Con lo cual nos deja la posibilidad de que el mismo producto nos lo sirva a varios proveedores y a cada uno le estamos diciendo el plazo de entrega. Tendremos el mismo producto y proveedores que nos lo pueden servir en 1, 5 o 20 días. Agilizando así, a la hora de hacer el pedido, a qué proveedor se lo vamos a realizar. Entramos en la solapa de reposición, donde los campos más importantes que tenemos es el seguimiento, la reserva. El primero sería el campo de reserva. El campo de reserva se utiliza para que Navision, en el momento de hacer un pedido, si no tenemos stock suficiente, si siempre reserva una cantidad de la que ya está en almacén, si no lo hace nunca, o nos da la opción de reservar. Eso siempre es importante porque a la hora de hacer una venta, como veremos, hacer un pedido, podemos reservar en ese mismo momento, podemos reservar esa mercancía para que no se toque de almacén y ya quede reservada para el pedido de venta. ¿Vale? La directiva de seguridad de seguimiento pasa igual. Si queremos que el seguimiento de esa reserva no lo lleve, que lleve siempre seguimiento y que lleve seguimiento y además nos vaya indicando en cada uno los mensajes de acción que se le van haciendo. ¿Vale? En el caso planificación, vamos fuera. Perfecto. Entramos en seguimiento de producto, que es el otro dato importante que vamos a tener. En la primera fase de la presentación veréis que no vamos a trabajar con seguimiento de producto, solamente vamos a trabajar con entradas y salidas. El seguimiento nos permite que además cualquier movimiento de ese producto vaya serializado o notificado. Como es lógico, nosotros tenemos definido una serie de tipos de seguimiento. Si entramos, vamos a ver,
en el lote serie genérico. Aquí tenemos la configuración de la serialización de este caso de este producto, ¿vale? En este caso estamos serializando por número de serie, solamente número de serie, y el número de serie estamos diciendo que es específico, o sea que lo utiliza siempre, ¿vale? La información de número de serie obligatoria, esto sería para departamentos de calidad. En un principio, solamente en unos tipos de empresas se suele activar, en otros no. Y luego ya le vamos diciendo si queremos que el número de serie sea controlado en la compra, en la venta, para ajustes tanto positivos como negativos, para seguimiento de ensamblado y de fabricación, tanto en entradas como en salidas. También nos está diciendo si queremos el número de serie por almacén y por transferencia. Tanto para serie como para lote, que son iguales, podemos definir los campos que vamos a hacer el seguimiento, y luego tenemos una última solapa de configuración donde le decimos si lleva una fórmula de garantía, cómo se calcula, y además le decimos si queremos que la garantía sea requerida, si la fecha que la fecha de caducidad sea requerida y el registro de caducidad requerido. Todo esto nos lleva a que si, por ejemplo, entre estos dos campos la diferencia sería que la fecha de caducidad la requiere y el registro de caducidad que no nos permite cambiar una fecha de un producto ya caducado para que no dé paso a errores. Si volvemos hacia atrás, seguimos con el producto. Perfecto. Perfecto. Esta última solapa que le da almacén es para almacén avanzado, que en este webinar no se va a tratar hoy, pero que podríamos configurar una serie de equipos especiales que utiliza el producto, las plantillas para ubicaciones y bueno, una serie de parámetros que vamos a ver. Además, en la solapa de navegar, como hemos dicho antes, podemos ver los proveedores asociados a ese producto, donde tenemos cada uno de los proveedores, podemos ir añadiéndole y poniéndole por ejemplo, este proveedor nos dice que el plazo de entrega lo ha mejorado y son 3 días, pues pondríamos 3 días. A la hora de hacer el pedido de compra o para hacer el pedido de venta, cuando me genera automáticamente el pedido de compra, me va a buscar siempre la fecha más rápida para que eso sea posible. ¿Vale? Perfecto, pues una vez que tenemos configurado el producto, pasamos a la gestión normal, en este caso a la venta, que sería donde empieza. Ya estamos aquí. Vale, pasaríamos a ventas, procesamiento de pedidos. Una serie de conceptos que tenemos que tener claro en los procesamientos, o sea, perdón, en el proceso de la venta o en el proceso de pedidos, son unos conceptos clave que vamos a utilizar mucho y sobre todo hoy en la presentación. Tenemos conceptos como el neto no comprometido y el neto capaz de comprometer. El neto no comprometido se basa en una cantidad de productos cuando nosotros hagamos el pedido que somos capaces de dar basándonos en los stocks que tenemos o vamos a tener por una serie de pedidos y de fabricaciones. ¿Vale? Nosotros, por ejemplo, podemos tener a día de hoy 30 productos 30 unidades de un producto, pero dentro de 20 días por un pedido de compra nos van a entrar otras 50. Entonces, el neto no comprometido nos diría que dentro de unos días tendremos 70 unidades en total. El neto capaz de comprometer no solo se basa en eso, sino que basándose en lo que el cliente nos va a pedir, aunque no hubiese estocaje ni tuviésemos pedidos pendientes, el neto no capaz de comprometer lo que nos va a hacer es generarnos automáticamente una serie de cálculos para decirnos que si lo pedimos a proveedor o lo fabricamos nosotros, tardaríamos X días basándonos en el pedido y nos daría una fecha prevista de entrega. ¿Vale? La diferencia más grande que hay es esa. El neto comprometido trabaja con datos reales y en el neto capaz de comprometer trabajamos con cálculos estimados. También trabajamos con una serie de fechas en Navision que iremos viendo ahora en la demostración, que se llaman, que son las fechas de entrega requerida, fecha de entrega prometida, fecha de entrega planificada, fecha de envío planificada y fecha de envío. Estas fechas, aunque las veremos más claro ahora sobre la presentación, son bastante sencillas. Requerida es la fecha que a mí me requiere el cliente cuando me hace el pedido. Si soy capaz de dársela, pues lógicamente mi fecha prometida le indico en qué fecha le confirmo yo que se lo voy a enviar. Normalmente vamos a intentar siempre que la fecha prometida y la requerida sean la misma, incluso que la prometida sea mejor. La fecha de entrega planificada es la fecha en la que yo tengo previsto por mis cálculos que va a estar el producto en las instalaciones del cliente. La fecha de envío planificada es la fecha en la que yo lo tengo preparado en mis instalaciones para enviar. Y la fecha de envío, la fecha que yo la tengo en almacén preparada para picking y para preparación de envío. ¿Vale? Van en ese
en ese orden. Lógicamente estas fechas van sumándose para que la fecha última, que es la que nosotros buscamos siempre, que es la fecha requerida o la fecha prometida, siempre se cumplan y no tengamos ningún problema con el cliente. Para todo ello, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que configurar una serie de valores dentro de los almacenes, en este caso, tanto de almacenes como de empresas de envío, ¿vale? Vamos a empezar por los almacenes. ¿Vale? En cualquiera de los almacenes que tenemos nosotros, si editamos o creamos uno nuevo, tenemos aquí los tiempos de manipulación, tanto de salida como de entrada. Estos tiempos son los que va a tener en cuenta luego el controlador para generar los tiempos de entrega y los tiempos de fecha, en este caso prometida, y la fecha de entrega planificada. Siempre la va a calcular a través de estos tiempos más voy a ir por aquí que estamos antes. Más en el caso del transportista, que en sus servicios también nos está diciendo qué tiempo tarda en el envío. ¿Vale? Cualquiera de los transportistas tiene varios servicios y cada uno tiene asociados los tiempos de envío. En este caso la entrega estándar son 2 días y la entrega de la noche 1 día. La entrega planificada para nosotros siempre será la fecha de envío nuestra más la fecha de envío planificada, que es el tiempo que nosotros preparamos en almacén, como hemos visto antes, más el tiempo de envío, que es este que hemos visto aquí ahora mismo, donde los servicios del transportista nos están mostrando, por ejemplo, 2 días. Con lo cual, en un almacén que tarde 1 día en preparar, más los 2 días del transportista, serían 3 días, lo que me va a llevar desde el que yo lo tengo preparado en fábrica hasta que llega al cliente. ¿Vale? Una vez que tenemos esto, vamos a empezar por un caso real para que sea más amigable para todos y sea un poco más fácil de ver. Vamos a ir al caso más básico, que sería un pedido que nos hace un cliente sin fecha, no nos pide una fecha específica de entrega requerida, ¿vale? Vamos a poner, por ejemplo, el cliente 10.000, el almacén, en este caso del que va a salir el producto, que es el azul, tenemos un tiempo de envío de 1 día y tenemos un producto que puede ser este, por ejemplo. Me he comido aquí uno, vale. Y le pido 30 unidades. Vale. Lo que me está montando aquí ahora mismo una Navision es una serie de fechas basándose en lo que hemos dicho, la fecha de envío, como estoy generando hoy, lógicamente me va a coger la de hoy. La fecha planificada es 1 día después, porque es el día que necesito para la entrega, para la preparación a la empresa de transporte, y la empresa de transporte que tenemos contratada también me da 1 día de entrega, con lo cual del 14 me llegaría el 16 a las oficinas del cliente. Estas son las 3 fechas primeras de las que hemos hablado. Fecha de envío, fecha de planificada y fecha de entrega. O sea, fecha de envío planificada y fecha de entrega planificada, ¿vale? Se la envío y le llega al cliente. Estos son los 3, digamos que este es el caso más sencillo, donde simplemente un cliente nos pide un material, no tiene fecha y nosotros le decimos que le va a llegar, pues en este caso le diríamos que le va a llegar el 16. ¿Vale? Es el primer caso más sencillo. Vamos a pasar a otro caso, ¿vale? En el que no tengamos productos disponibles para el envío. De nuevo empezamos, el almacén, por ejemplo, ahora le ponemos el verde, tipo producto, este por ejemplo, y la cantidad le ponemos 30. Bien, en este caso Navision nos avisa de que no tenemos disponibilidad de ese producto actualmente para cumplir con la fecha estimada que sale a partir de hoy. ¿Qué nos está diciendo además con esta ventana? Nos está diciendo que si es posible, porque seguramente tendremos un pedido de compra de ese mismo producto que va a entrar en este almacén el día 29, entonces nos está diciendo que la de fecha disponible más cercana es el 29 del 4. ¿Vale? Yo en este caso, si le digo que sí, lo único que tengo que irme aquí es a decirle que la fecha de envío va a ser el 29 del 4, que es cuando yo lo tengo disponible. Y automáticamente él me ha calculado tanto la fecha planificada como la fecha de entrega. Con lo cual yo le podría decir al cliente que lógicamente aún no me está pidiendo ninguna fecha requerida, estamos hablando siempre sin pedir fechas requeridas. Le puedo decir al cliente que su material estará en su instalación el día 1.
¿De acuerdo? Estos son los dos casos más sencillos. No estamos comprometiendo nada ni nos estamos obligando a nada, simplemente le estamos diciendo al cliente cuándo estaría su material preparado. Pasamos a un caso un poco más complicado, que es cuando el cliente sí que nos pide una fecha requerida y tenemos que ver si somos capaces en esa fecha de tener el material que él pide. ¿Vale? Vamos a poner el cliente 50.000, por ejemplo. Le vamos a poner el 29 del 4. El cliente quiere que para el 29 del 4 pueda tener el material que pide, el almacén con el que vamos a trabajar en este caso. Por ejemplo, el azul. Y ahora un producto que sería el 70.010 y una cantidad de 25. Perfecto. En este caso no me ha dado ningún mensaje el sistema, con lo cual todo es correcto, y lo que sí me ha hecho el sistema es decirme que para estar en fecha del cliente el 29 del 4, yo tengo que tener la mercancía lista el 26 del 4. Todo es correcto, yo voy a cumplir con mis objetivos y le puedo decir al cliente que sin problema. ¿Vale? De nuevo, planteamos un nuevo escenario. En este caso no tenemos fecha, o sea, no tenemos stock para lo que queremos. Por ejemplo, este cliente, vamos a ponerle fecha, pues el 28, por ejemplo. El día 28 del 4, en el almacén verde, por ejemplo. Y vamos a poner un producto que será 70.200 y una cantidad de, pues, por ejemplo, 30. Vale. Aquí de nuevo nos aparece la ventana de antes, nos avisa de que no hay stock en ese almacén para la fecha que nosotros estamos solicitando. De hecho, no hay stock ninguno, tendríamos que pedir 30. Y la fecha de disponibilidad más cercana vuelve a ser el 2 del 5. O sea, nos da una que es diferente. ¿Por qué? Porque tenemos también un pedido que nos va a entrar en esa fecha y que nos cuadraría para poder servir ese material. Aquí tenemos dos opciones. Le podemos decir al cliente, oye, tenemos posibilidad de servírtelo para el día 2 de mayo, conforme está ahora mismo, porque tengo una previsión de esa entrada. Que el cliente nos dice que sí, pues lógicamente aceptaríamos y cambiaríamos. O bien, el cliente me dice que no, que tiene que ser el 28 del 4 y nosotros nos tenemos que meter entonces en compromiso de entrega. Aquí es donde vamos a gestionar lo que hemos hablado antes. Podemos gestionar el neto no comprometido, que lógicamente no nos llega por lo que hemos visto, y es capaz de comprometer. El capaz de comprometer, si lo damos, nos está diciendo que la fecha de entrega y la fecha de envío nos la está cambiando al 30 del 4, mientras la otra nos iba ya a mayo. Con lo cual sí que es verdad que si nosotros ajustamos un poco y aceptamos aquí, podríamos cambiarlo. Estamos hablando que del 28 nos vamos al 30. ¿Vale? Si aún así el cliente, lógicamente por algún motivo, lo necesita sí o sí, tenemos varias opciones. Bueno, podríamos ir incluso aquí por cada una de las líneas, podemos disponibilidad por almacén. Aquí podríamos comprobar si en algún almacén también tenemos productos que necesitamos para, en este caso, para cubrir ese pedido que nos está haciendo el cliente. Sí que tenemos en el almacén azul, tenemos 1631, con lo cual sí que le podríamos confirmar. Sí que le podríamos confirmar al cliente que sí, que para su fecha, para el día 28, sí, porque tendríamos que mirar, hacer un pedido, lógicamente, al almacén azul, traernos el material y enviarlo. Pero teniendo en cuenta los parámetros de configuración de cada uno de los almacenes, sí que se podría hacer. Cuando hemos entrado en el compromiso de entrega, me ha reservado ya 30 unidades, que lo tenemos aquí. ¿Vale? Esto lo hace el sistema automáticamente, y esas 30 unidades, con esa reserva podemos trabajar, como hemos dicho antes, o bien creando directamente un pedido para el proveedor más rápido y que nos lo genere, o bien creándolo contra un pedido de transferencia, como haríamos en este caso del almacén. ¿Vale? De cualquiera de las maneras, pues al cliente sí que le podríamos dar una fecha de entrega acorde con lo que él ha solicitado. Para el día 28 sí que estarían sus productos, porque sabemos que tenemos en el otro almacén, y la entrega se configura en el traspaso entre almacenes, que normalmente suelen ser de un día. 2 días, depende de lo que pongamos precisamente aquí.
el tiempo de envío, lo podríamos cambiar a un día, a 2 días, lo que fuera, y entonces automáticamente nos cambiaría todo aquí. Si aquí ponemos, por ejemplo, que el tiempo de envío son 10 días y le decimos que sí, automáticamente nos ha cambiado toda esta fecha, ¿vale? Porque está diciendo que la fecha de envío se nos va al 17 del 4, tendría que estar el material disponible para que el 18 del 4 salga y los 10 días que le hemos puesto de envío puedan cumplirse hasta el día 28 del 4, con lo cual nos está indicando aquí que la fecha primaria es el 17 del 4, que será dentro de 3 días, que teniéndolo en almacén no habría ningún problema. Cualquiera de estas 3 fechas siempre son variables, o sea, si yo quiero modificar la fecha de envío planificada, que no esté, lo quiero tener preparado para envío el día 12, automáticamente las otras 2 se van a recalcular, le digo que sí. Y en este caso, por ejemplo, yo le he dicho, bueno, me he ido a una fecha si lo quiero tener hoy, para sacar hoy, vamos a hacerlo así, me dice que la fecha de envío, o sea, la fecha en la que yo tendría que tenerlo previsto, sería un día antes, porque hemos dicho que en el almacén necesitamos un día para preparar el material de salida. Lógicamente son casos muy específicos donde nosotros le diríamos al almacén, necesito sacar esta mercancía ya y agilizaríamos ese dato. El tiempo de almacén, en este caso, lo bajaríamos a este tiempo de almacén, lo bajaríamos a 0 días. Ay, perdón. Y actualizaríamos, con lo cual el tiempo de almacén, el fecha de envío y fecha de envío planificada son las mismas. ¿Por qué? Porque en el almacén no necesito prácticamente tiempo para preparar la mercancía, ¿vale? Son diferentes opciones con las que podemos jugar y en las que el sistema automáticamente va actualizando todos los datos, incluidas también las reservas cuando las tenemos. Al hacer yo un cambio de fecha, la reserva me la ha quitado porque hasta que no está segura la deja pendiente. Y siempre podemos jugar con eso y ya irnos a reservar otra vez de nuevo cantidad para que nadie la toque, o hacer la transferencia o hacer lo que a nosotros nos sea más útil para darle la agilidad que necesitamos. Siempre en todos los casos podemos ver todas las disponibilidades. Podemos ver disponibilidades por periodo del producto, donde vemos que en abril, por ejemplo, lo que decíamos antes, tenemos una recepción programada en mayo de 50 unidades de ese mismo producto, con lo cual ahora mismo no, pero esta recepción sí que podríamos verla. ¿Vale? Hay una línea de compra, o sea que hay un pedido de compra hecho para esas cantidades, con lo cual el saldo disponible a mayo, lo podemos poner lógicamente en eso en semanas. Lo tenemos aquí. La semana del 2 de mayo, o sea, la primera semana de mayo, ya tendríamos los 50 disponibles, con lo cual sí que le podríamos decir que el día 2 de mayo podríamos servirle lo que él quiere, simplemente mirándolo a través de las disponibilidades. Todas las disponibilidades, incluso incluida por almacén, por periodo, por evento, o sea que lógicamente lista de materiales es cuando trabajamos con fabricación, con lo cual no vamos a verlo ahora. Perfecto. Pues en lo que se refiere a pedidos de venta, vamos a hacer uno nuevo, que es el último que se nos va a dar en escenario, que es por ejemplo el caso en el que un cliente nos pide una mercancía con una fecha de entrega requerida, vamos a ponerle por ejemplo mañana, el día 15, nos pide para mañana una cantidad en el almacén, en el grid por ejemplo, y nos pide un producto que es el 1988 por ejemplo, 1988S, y el sistema nos avisa. ¿Qué nos dice el sistema? Que para esa fecha que estamos viendo ahora, que es la fecha del 15 del 4, lógicamente como necesitamos unos días para prepararlo, volvemos a lo de antes, nos dice que no se puede servir ese material. Pues en este caso volvemos aquí. Fecha de manipulación la ponemos a 0 días, actualizamos, aún así nos dice que la fecha también, ¿por qué? Porque la fecha de envío la tenemos que trabajar a un día, y ahí, ahora sí. O sea, si el tiempo de manipulación es nulo y la fecha y el envío lo hacemos solamente en un día, sí que nos cuadraría para el día 15 lo que el cliente está pidiendo, porque stock tenemos, la única diferencia son las fechas en este caso de movimiento, de preparación y de envío. Con esta flexibilidad con la que trabajamos siempre a la hora de hacer todos los pedidos de venta, y evitamos que ningún cliente se nos pueda escapar tanto en fecha como en cantidades. Volvemos a lo de antes, siempre tenemos la posibilidad de jugar con fechas, de jugar con movimientos de reserva, de jugar con
con compromisos de entrega, tanto en neto no comprometido como capaz de comprometer, ¿vale? Y tenemos la posibilidad, como es lógico, de jugar con las fechas tanto de entrega, cambiar de proveedor, que a lo mejor hay otro proveedor del mismo producto que nos está dando otra fecha más cercana de un producto lo fabrica un proveedor lo entrega en 3 días y otro en 5, pues nos iremos siempre al proveedor que más interese para que nos cuadre los datos, ¿vale? Todo esto en lo referente a ventas. Vamos a pasar ahora cómo esas ventas repercuten en las compras que tenemos que realizar, porque lógicamente hemos dicho que todo esto, si nosotros lo fuésemos aceptando, lo que nos hace es automáticamente una gestión de compras, y esas compras las tenemos que llevar contra unos proveedores que nos tienen que dar unas condiciones de entrega. Vamos a pasar a compras. En compras, al igual que en ventas, tenemos una serie de definiciones que, lógicamente, en este caso van a la inversa. Tenemos la fecha de recepción solicitada, que es cuando nosotros pedimos al proveedor que nos sirva ese material. La fecha de recepción prometida es la fecha que ellos nos han dicho que nos lo van a servir. La fecha de recepción planificada es la fecha en la que en la que tiene que estar el producto en nuestras instalaciones. Fecha de recepción esperada, la de la recepción que sale calculada automáticamente. La fecha de pedido cuando yo se lo pido. Y luego tenemos una serie de plazos, que son el tiempo de manipulación en almacén, el plazo de entrega y el plazo de seguridad, ¿vale? El tiempo de manipulación en almacén, como hemos visto antes, siempre lo tenemos en administración de almacenes. Tenemos aquí los plazos, tanto de entrega, de la manipulación de salida, como la de entrada. Lógicamente esta entrada se supone que es el tiempo que se tarda entre que llega el material, se descarga, se hace el picking y se coloca cada uno en su estantería listo para ser servido. Veremos que al igual que en todo se puede trabajar y quitar, aumentar o poner, ¿vale? El plazo de entrega lo tenemos en la ficha del proveedor. Cogemos cualquiera de ellos. Y en recepciones tenemos el plazo de entrega. Este es el plazo de entrega estándar del proveedor. Lógicamente ya hemos dicho antes que por producto, lo vamos a revisar ahora de nuevo, por producto tenemos un plazo de entrega por proveedor. Puede ser que un proveedor normalmente su plazo de entrega sean 2 días, pero para un producto muy específico sean 5, 10 o sea 1. ¿Vale? Entonces este campo es muy importante, que es el plazo de entrega en día. Normalmente pues depende del tipo de proveedor, sería instantáneo. Ese plazo de entrega, como es lógico, sería al margen de los plazos de entrega de la ficha de producto y del plazo de seguridad, que también lo vamos a ver en la ficha de producto. Vale, entramos en productos. Vale. En cualquiera de los productos tenemos este, que es el plazo de seguridad. Es un poco un amortiguador que nos da para que tengamos en cuenta siempre esos días. A la hora de la recepción tendrá en cuenta siempre ese plazo de seguridad. Si nos ponemos 1 día, 2 días, pues contará con los días de el tiempo de manipulación del almacén, más el plazo de entrega del proveedor, más el plazo de seguridad que le damos nosotros por si acaso. Será para cubrirnos siempre en salud de productos que sean de muy escasa rotación y que sea difícil de que nos den un resultado óptimo, con lo cual también nosotros al cliente siempre le podemos ofrecer otro tipo de servicio. Además, exactamente, sí, en la ficha del producto vamos a ver solamente eso, y lo que sí vamos a ver es en la ficha del producto. Vamos a navegar y vamos a ver proveedores. Esto que ya lo hemos visto un poco por encima antes, lo que nos va diciendo que ese producto, para este proveedor, por ejemplo, con un código de producto que le puede dar el proveedor, qué plazo de día son los que me da, pues por ejemplo, 2 días. Y sin embargo, este otro proveedor, he metido el mismo, este proveedor me lo da en 1 día. Con lo cual, a la hora de hacer el cálculo, siempre iremos a buscar el primero. Bueno, esas son configuraciones mínimas necesarias para la hora de la compra que sea lo más eficaz posible. Lógicamente hay que hacerlo por cada uno de los
de los proveedores. Al margen de eso, como es lógico, Navision trabaja con los precios por proveedor también. Aquí ya entramos en otra serie de conceptos que ahora mismo tampoco vamos a entrar muy en profundidad porque sobre todo lo que estamos viendo es la planificación y aunque los precios también son importantes, lógicamente aquí tendríamos en cuenta si lo que estamos comprando son por unidades, por cajas, por lotes completos, donde nos podrían definir en un momento determinado, oye, pues si le compro más cantidad me va a salir más económico y me interesa hacer un pedido más grande. ¿Vale? Ese dato también entraría a la hora de hacer el pedido de compra. Bien. En la solapa del proveedor ya hemos visto también los plazos de entrega y entraríamos en hacer pedidos, procesamiento de pedidos, pedido de compra. Vale. Los pedidos de compra en Navision, al igual que los de venta, son bastante sencillos. Le compramos a un proveedor, pues por ejemplo al 10.000, ¿vale? Tenemos una cantidad que comprar y un almacén al que enviar la información. Lógicamente el almacén, vamos a poner el azul, por ejemplo. Y vamos a poner un producto, pues necesitamos un producto para el almacén azul, el 7011 por ejemplo, y necesitamos 25. Bien, según los datos que tenemos configurados tanto en producto como en proveedor, nos dice que pidiendo hoy, como estamos pidiendo el pedido, la fecha de recepción planificada es el día 16, 2 días después, y la fecha de recepción esperada el 18. O sea, en nuestras instalaciones estaría el día 18. Todos esos datos los tenemos aquí, ¿vale? Está calculando hacia adelante y no da ningún tipo de problema porque en este caso no hay fecha requerida, igual que puede pasar en otros casos. Decimos que sí y hacemos uno nuevo que en este caso sí que vamos a hacerle una fecha de recepción porque lo necesitamos para un día específico. Vamos a meter el almacén azul. Esto no hace falta que esté todo abierto. La fecha de recepción solicitada. Vamos a meterle el 2 del 5, por ejemplo. Y aquí nos vamos al producto y pedimos 100 unidades. Como tenemos una serie de cálculos, nos dice que para esa fecha de recepción solicitada, en este caso, el 2 del 5, que sería esta de aquí, la planificada, tenemos que el 25, tendría que salir su pedido el 25 del 4 y a nosotros nos llegaría el 2 del 5. Esta fecha es lo que nosotros tenemos configurado en almacén que se tarda en ubicar toda la mercancía, con lo cual disponible en almacén estaría el día 3 de mayo. Esto es importante, esta fecha, volvemos a lo de antes, porque siempre podemos jugar con ella o con los datos que tenemos aquí abajo. Perdón. Aquí. Si el tiempo de manipulación lo ponemos a 0 días, le decimos que sí. Aquí ya nos está diciendo que sí, que llega el día 2 y la tenemos disponible el mismo día 2 porque no tenemos ninguna manipulación que hacer. Le hemos dicho que la manipulación es 0. Y esto, lógicamente, se basa en el plazo de entrega del proveedor. ¿Vale? Que también se podría jugar con él. Siempre todos los datos, si la fecha de pedido la modificásemos, porque yo la quiero para esa fecha y por eso me está dando el día 24, el día 25, perdón. Si yo le digo que la fecha de pedido la hago el 20, me diría que el día 27 ya podría tener aquí en mis instalaciones todo lo que necesito. ¿De acuerdo? Y por último, pasamos a un pedido igual que ha pasado antes. Vamos a utilizar fechas muy cercanas, pero el 4000, por ejemplo, le vamos a poner la fecha solicitada. Necesito para mañana un material. En el almacén, vale, en el verde me vale. Y el producto 70.000.
40. Bien, aquí nos indica, igual que pasaba en el apartado de ventas, que si yo hago un pedido y quiero tenerlo aquí para esa fecha, la fecha del pedido que tendría que haber puesto sería el 13 del 4, con lo cual voy con un día de retraso. Volvemos a lo de siempre, ya sería negociar con el proveedor si alguno de los parámetros que tenemos aquí abajo, que manipulación de entrada, por ejemplo, tenemos 2 días, con lo cual lo podríamos bajar a 0 días. Le decimos que sí, y ahora sí que cumpliríamos seguramente la fecha de recepción planificada del 13, del 15, y este es para nosotros sí que estaría aquí el día 15 y esta es la recepción en almacén, o sea, la manipulación del material. Esto lo ponemos a un día y ya lo tenemos. ¿De acuerdo? Hemos visto más o menos las opciones tanto en un campo como en el otro, tanto en la compra como en la venta y cómo solucionar cada una de las estimaciones. Navision siempre lleva estos 3 cálculos de fecha, que son la espina dorsal, y sobre ellos trabajamos con las manipulaciones y con los plazos de entrega. ¿De acuerdo? Podemos jugar siempre con cada una de ellas. Si la fecha, lo que queremos es que la fecha sea la prometida, quitamos, ponemos aquí, le decimos que sí, nos va autorizando siempre los datos a partir de esa fecha. ¿Vale? Siempre podemos jugar con la fecha y viendo cómo nos quedaría el nuevo escenario. ¿De acuerdo? Y volvemos de nuevo. Muy bien. Dentro del almacén, lógicamente, y del multialmacén, tenemos la posibilidad de hacer pedidos de transferencia. Los pedidos de transferencia, vámonos a almacén, pedido de transferencia. Cuando yo hago un pedido de transferencia, ¿vale? Si nos vamos, lógicamente le damos un número, quiero mover pues del almacén azul, lo que decíamos antes, lo tengo que mover al verde, por ejemplo, porque teníamos en tránsito, vamos a usar logística propia. Y el producto que quiero mover es el 1968S, porque hemos visto que allí teníamos stock y nos lo queremos traer a nuestro almacén, en este caso para el verde. Si le digo las unidades, me dice que yo lo pido hoy, que es el día 14 y que estarían en el almacén verde el día 17. ¿Vale? Todo eso lo tenemos aquí, transferir desde el tiempo de manipulación de la salida del almacén azul es de un día y transferir a el tiempo del verde son de 2 días. ¿Vale? Con lo cual nos está estimando siempre los 3 días de uno y de otro. Siempre la transferencia. ¿Vale? Para ser exacto, el pedido de transferencia tiene la fecha de envío más el tiempo de manipulación de la salida, más el tiempo de envío, más el tiempo de manipulación de almacén de entrada. En nuestro caso está configurado el envío como logística interna, que se supone que el mismo día nos traen el material. Se puede hacer de una manera o de otra y en cada una se definen los tiempos de logística que utilizan. ¿Vale? Con lo cual, aquí también estamos ya con previsión de cuándo podríamos tener ese material disponible. Volvemos a lo de antes. Vale. Y un dato más a tener en cuenta a la hora de hacer todo este tipo de previsiones, y muy importante por cierto, son los calendarios. Si no configuramos calendario dentro de Navision para todo este tipo de gestiones, nunca nos va a tener en cuenta ni fines de semana, sábados, domingos, días especiales, etcétera. Navision nos permite la posibilidad de trabajar con calendarios. Vale. En este caso tenemos los calendarios, el calendario base, que lo tenemos aquí, ¿vale? Y el calendario base pues nos va a mostrar siempre los días que sean sábado o domingo, nos los puede como fines de semana. Pero además nosotros podemos decir que una fecha específica, por ejemplo, esta sea fiesta, para que nos evite que lo considere como día laboral, y a la hora de calcular las fechas que estamos diciendo, tanto de entrega como de recepción, nos lo tenga en cuenta para que lógicamente no contemos con esa fecha y se salte esos días. Para ello hay que activarlo en administración, configuración de la aplicación, generar información de la empresa. Esto lo tenemos en envíos. Aquí. Código de calendario base.
En este código de calendario base podemos poner cualquier calendario de los que tengamos preparado y ese será el calendario base de la empresa. Además de ponérselo el calendario base a la empresa, se puede asignar un calendario personalizado porque podemos tener uno estándar, por decirlo así, pero luego resulta que tenemos un cliente específico que trabaja con unos calendarios específicos o incluso calendarios por cada una de las zonas que nosotros mandamos. No es el mismo día festivo en España, en toda España, entonces tenemos días festivos de Madrid, días festivos de Zaragoza o días festivos de Barcelona. Para ello crearíamos aquí calendarios personalizados y lo único que tendríamos que hacer es en la ficha bien del proveedor, del cliente, del propio almacén o del transportista, asignarle esos calendarios base. ¿Vale? Es un trabajo que al principio es simplemente de configurar, pero que luego da una potencia muy importante porque los tiempos de entrega y recepción serán mucho más fiables. Si no trabajamos con calendarios, siempre estamos dando días reales, naturales, o sea, él no tiene en cuenta ni sábado, ni domingo, ni nada. ¿Vale? En un principio para la demo no lo hemos dejado activo, por la sencilla razón de que veréis que los datos siempre el 1 más 1 son 2. Si yo activo calendario base, muchos de los pedidos que hemos hecho, a lo mejor aunque yo en tiempo de entrega tenga 2 días, hubiesen salido 4 si pilla, por ejemplo, viernes. ¿Vale? Entonces, lo único que hacemos aquí es, pues quiero activar el calendario y ya sobre ese calendario, cuando yo haga ahora un pedido de cualquier tipo, si volvemos aquí, por ejemplo, a ventas, procesamiento de pedidos, pedidos de venta y creamos uno. Vamos a crear uno cualquiera, por ejemplo. Me dice que la fecha requerida es el día 29. Por ejemplo, el almacén. El almacén vamos a salvarlo del azul. Y un producto que en este caso cantidad 25. Bien, en este caso, por ejemplo, sí que nos lo está diciendo, ¿vale? Un día y un día, vamos a ver cómo lo calcula aquí, tiene un día y 2 días, vamos a poner aquí 10 días para que sean un poco más. El 29. Vale, eso es porque el proveedor no lo tenemos, eso ha sido fallo mío, porque no tiene el proveedor asignado, perdón, el cliente asignado el calendario. Simplemente, entonces está cogiendo sin calendario. Pero bueno, lo único que quería que tuvieseis en cuenta que el calendario lo que te va a dar siempre es la fecha de planificación respecto a esos días, evitando esos días de entrega. ¿Vale? Vámonos para atrás. Y volvemos de nuevo al menú inicial. Otro dato a tener muy importante a tener en cuenta dentro de esas parametrizaciones de productos, sobre todo a la hora de hacer reservas y movimientos entre almacenes, es cuando nuestro producto pues tiene algún tipo de relación, sobre todo con temas de alimentación, aunque hoy en día se usa en más sitios, y entonces tenemos que llevar sobre él un control de número de serie y de lote. Todos estos movimientos que estamos haciendo ahora, ninguno se ha llegado a hacer el movimiento total. En este caso no hemos llegado a hacer el pedido como tal ni a ejecutarlo y llevarlo a cabo porque lógicamente solo estamos comprobando la disponibilidad de los productos. Pero si esos productos los queremos reservar, por ejemplo, sobre una reserva de ciertos productos que están en almacén y esos productos llevan una serie de serie y lote, tendremos que configurar y decirle si quiero reservar estos 5 productos con esta serie y con este lote. Eso, una vez que activemos la parametrización de serie y lotes, va automáticamente asociada a cualquier producto que lo lleve activado. Vamos a verlo por partes, ¿vale? Entonces, primero en un producto, vamos a coger este, por ejemplo, que sí tiene lote y serie. Y en seguimiento de productos vemos que tiene ahora mismo asignado un seguimiento. El código de seguimiento de número de serie genérico, que si entramos, lo que le obliga es a meter el número de serie en cualquiera de los movimientos del producto. Es decir, este producto siempre voy a tener que introducir tanto para movimientos de entrada, de salida, movimientos entre almacenes, para todo voy a tener que meter qué número de serie. Si yo muevo 5 cantidades, tendré que mover 5 cantidades con 5 números de serie.
¿De acuerdo? Normalmente los números de serie vienen en etiquetas con códigos de barras, que con un lector suele ser bastante ágil, pero además Navision nos permite la posibilidad de que según entra el producto le serialicemos nosotros manualmente, o en este caso de las dos maneras, tanto manual como automáticamente, para hacerle ese seguimiento nuestro interno. Según la casuística de cada una de las empresas, controlarán el número de serie que viene de fuera y lo transformarán en el nuevo, no controlarán el de fuera y será uno nuevo desde que empieza, o solamente controlarán, que también se puede, que solamente se controle el número de serie a la salida. Eso pasa tanto en series como en lotes. La única diferencia entre serie y lote es que el número de serie es único y el número de lote es para un grupo, a grandes rasgos. ¿Vale? Entonces, lo que sí tenemos la posibilidad es de decirle que cuando voy a hacer un número de serie, le quiero... A ver si me sale... Vamos a ponerle este, por ejemplo. Es que le puedo poner una serialización para que me coja automáticamente los números. Ya veremos ahora cómo se hace, pero que automáticamente cuando yo le diga, pues oye, dame números automáticos para estos productos que han entrado, él, según la serialización que yo lo tenga configurada aquí, me va a generar una serie de números. Y en lote exactamente igual. En este producto, como solamente se lleva serie, el lote no me vale para nada. Y la fecha de caducidad, el cálculo de la caducidad, volvemos a lo de antes, suelen ser productos que tienen caducidad, por lo tanto, productos de alimentación. Y el cálculo de caducidad que él va a realizar, sea cuando metemos cada uno de ellos, va a ser en este caso 2 meses, ¿vale? Para este producto. Todo esto después se podrá ver en los movimientos de seguimiento de producto. Vamos a verlo aquí para empezar, ¿vale? En este movimiento de seguimiento de producto, donde queda todo reflejado, nos está diciendo que en este documento entró al almacén azul, en este caso el mismo documento, entrado una unidad con este número de serie y otra unidad con ese número de serie. En este de aquí salió ese número de serie, sé que salió un -1, en este documento volvió a salir con número de serie, después aquí para logística, y en el último movimiento que ha habido es en el almacén plata que ha entrado un material, con lo cual tenemos 1, que es la cantidad pendiente, solamente tenemos un stock, en stock 1 con ese número de serie. Si yo quiero vender ese producto, moverlo, cualquier tipo de movimiento que tenga que hacer el producto, le tengo que indicar ese número de serie, que lógicamente va a ser sencillo. Va a ser sencillo a raíz del número de serie. ¿Vale? Lo vamos a ver lo vamos a ver en la propia ficha de tanto de pedidos como de albaranes, en cualquier sitio se le llama al seguimiento de producto y veremos qué fácil que incorporar el seguimiento. También para los departamentos, sobre todo en departamentos de calidad, trabajamos con la información de número de serie e información de número de lote. Si yo pincho aquí información de número de serie, puedo crear información nueva para ese número de serie, que ya me saca aquí tanto el producto como el número de serie. Le digo pues bloqueado por calidad. Y lo bloqueo, ¿vale? Si yo acepto, este ahora mismo ya me sale aquí, me lo pone como bloqueado, ¿vale? Lo que me está diciendo es que, en la descripción lógicamente lo he puesto bastante claro, que está bloqueada por calidad. ¿Qué significa eso? Que si yo intento mover ese producto con ese número de serie en cualquier ubicación, en cualquier documento, sea un movimiento entre almacenes, sea un movimiento de venta, de compra, cualquiera, no me va a dejar y me va a salir que hay un mensaje de bloqueo. Hasta que no entremos de nuevo aquí en la información del número de serie y se desbloquee, ¿vale? Tendremos que editar y quitar el bloqueo y se vuelve a guardar. Ahora tenemos una información de ese número de serie, con lo cual podríamos ir guardando un log de todo lo que se le hace a ese número de serie y personalizarlo, pues se le han hecho pruebas de este tipo y van superándose o no superándose y marcándolas aquí. Vamos a dejarlo marcado, de hecho, para que veáis ahora. Lo bloqueamos. ¿Vale? El 8103T. Vamos a intentar vender ese producto pedido de venta. Hacemos uno nuevo. Número del almacén azul creo que era. Tipo producto
el 80.103 T. Cantidad 1. Vale. El almacén donde lo tenemos es el plata. ¿Ves? Por ejemplo, para que veáis lo que me ha pasado aquí. Yo me he metido, le he dicho que porque sé que tengo uno, me ha dicho que no tengo uno porque el almacén que yo he elegido no es el plata, sino que he elegido el azul. Entonces lo único que voy a hacer ahora es cambiar el almacén. Aceptar. Y aquí también, el plata. Le doy 1, vale. Vale. El 80.103 T, vale, ahora sí, cantidad 1, bien, ahora no me da ningún tipo de problema y ahora es cuando me tengo que ir a la línea de seguimiento del producto, ¿vale? Línea de seguimiento del producto. En esta pantalla es donde a Navision le vamos a decir las características del producto y qué lote, en este caso, qué número de serie, perdón, en este caso es el que vamos a elegir, ¿vale? Aquí tenemos seleccionar movimientos y nos saca todos los movimientos que tenga. En este caso nada más que tiene uno pendiente, que es este, lo aceptamos y ya lo tenemos, perdón, y ya lo tenemos en pantalla. Ya aceptamos. Registramos, enviar. ¿Ves? Aquí vemos el fallo, en este caso el aviso que nos está dando Navision. ¿Por qué? Porque estamos intentando sacar de almacén un producto que está bloqueado. Entonces te está diciendo que el producto debe tener con ese número de serie y con esa variante tiene que estar el valor en sí. ¿Por qué avisa solo cuando vamos a hacer el registro? Porque lógicamente podemos tener un pedido preparado, que el producto esté bloqueado, pero a la hora de sacar el producto que sí que sea operativo. O sea, si me avisase ya aquí no me dejaría seguir, pero lo único que te avisa es a la hora de registrar la salida, o sea, a la hora de hacer realmente la salida. Hasta ese momento aguanta por si acaso, ¿vale? Si nosotros cogemos ese mismo producto, movimientos de seguimiento de producto. Entramos en este de aquí y el número de serie. Editamos, le quitamos el bloqueo y guardamos. Cerramos, cerramos, aceptamos, aceptamos. Lógicamente ese proceso no suele ser habitual que lo realice la misma persona que está haciendo la venta. Es un proceso específico que normalmente suele ser un departamento de calidad el que entra en ese proceso y bloquea o desbloquea cuando tiene terminados sus chequeos. Si le digo enviar, automáticamente ahora sí me lo envía y no me sale ningún, ya ha quedado registrado, no me sale ningún mensaje de error, ¿vale? Es así de sencillo. Con lo cual la importancia del número de serie y número de lote es altísima. Como hemos dicho, esta configuración tanto de serie como de lote vale para cualquier tipo de producto y no es obligatorio ponerla ni en entrada ni en salida porque se pueden configurar totalmente. Vamos a verlo de nuevo. En productos. Vamos a entrar de nuevo en este. Ahora, de hecho, en este producto, si entramos movimiento de seguimiento de producto, tendremos que todo ha entrado y todo ha salido. El último en el balance que hemos hecho ahora mismo, ya no tenemos ninguno del almacén plata, con lo cual la cantidad que tenemos es 0, pero tenemos siempre la trazabilidad de todas las series que tenemos. ¿Vale? Aquí. En la serie, como decíamos, podemos incluso crear una serie nuestra nueva. Donde podemos definir, si marcamos aquí, él automáticamente marca todos los campos como obligatorios. Entonces no podríamos desmarcar porque tenemos marcado como seguimiento específico. Si quitamos el seguimiento específico, donde ya sí que podemos personalizar nosotros dónde nos pide y dónde no nos pide
el número de serie o el número de lote. Lógicamente siempre atendiendo a una lógica de seguimiento de productos, si no, no nos valdría para nada. Pero hay gente, por ejemplo, que ese lote de producción pues solamente es a la salida, que es cuando tiene producción, porque entrada realmente de producción no hay. Con lo cual, pues sería aquí donde se genera esa salida. También vamos a ver una entrada, por ejemplo, una compra. Una compra, planificación, pedido de compra. Hacemos uno al proveedor cualquiera, ya que lo teníamos en el almacén gris, seguimos con en el plata. Seguimos con el plata y vamos a pedir el mismo producto, 1080-103 T. Vamos a pedir 5, ¿vale? Y aquí de nuevo entramos en línea, movimiento de seguimiento de producto. Ahora mismo no tenemos ninguno, por eso tenemos los 5 pendientes. Y aquí en acciones tenemos la opción de asignar número de serie, que lo colocaría él automáticamente respecto a la configuración que le hemos dicho en producto. Le damos a aceptar, y esto es el número de serie que lo ha cogido automáticamente de la configuración de numeración que teníamos al principio. ¿Vale? Tenemos esa opción. Y también tenemos la opción de crear un número de serie personalizado. Oye, pues me han llegado estos productos, pero yo fuera del estándar le quiero crear un número de serie personalizado, que sea, pues, por ejemplo, el 1404-12341 y de ahí en adelante un incremento de 5. O sea, 5 productos a crear con uno. Le decimos que 5, incluso podríamos crear nuevo lote, pero como este solamente lleva serie, se lo creamos y automáticamente me ha generado, por tanto, por cada uno de los productos, un número de serie. ¿Vale? Importante, en el caso de llevar fecha de caducidad, si se le hubiésemos metido el cálculo aquí nos lo habría sacado ya. En el caso de llevar fecha de caducidad definida por el proveedor, pues nosotros podríamos poner aquí ya pues que la fecha de caducidad es el 15 del 9, por ejemplo. Y como es lógico, ir copiando hacia abajo. Aceptamos y registramos. Recibir. Ya tengo de nuevo este producto en almacén. Vamos a meter en la ficha del producto. Vale. Movimientos de seguimiento de producto. Ya vemos que lo tenemos aquí y además, fijaros como ahora sí han entrado por cada uno de los productos con su fecha de caducidad, que antes no la teníamos, y ya tenemos controlado tanto el número de serie del producto como la fecha de caducidad y en qué almacén está. Toda la información está disponible, toda. ¿Vale? Importantísimo. Al igual que pasa aquí, si quisiéramos hacer pedido de recepción parcial o cualquier otra cosa, trabaja exactamente igual. O sea, si yo hago una recepción parcial, pues en vez de 5 recibiría 3. Vamos a salir de este, vamos a hacer un nuevo pedido. Vamos esta vez a meterlo al almacén verde, por ejemplo. Tipo producto. Y 80, 109. 80, 103. Eso. De este producto al almacén verde vamos a meter 10 unidades, por ejemplo. ¿Vale? Perfecto. Y de aquí de nuevo entraríamos en las cantidades en línea de seguimiento de producto.
El número de serie, como os decía, lo podemos generar también manualmente. O sea, cuando nos viene un número de serie de un proveedor que ya viene con su numeración, lo introducimos manualmente o bien por una pistola, la fecha de caducidad también, y la cantidad es lo que nos va a dejar, porque al ser un número de serie son números únicos, ¿vale? Entonces sí que ahí tendría que ser uno siempre, y ya para cada uno de los números de serie leeríamos, aceptaríamos, y ahora mismo lo único que nos dejaría registrar sería uno. Si le decimos aquí recibir, perdón, cantidad de recibir, aquí, cantidad de recibir, cantidad de recibir uno, recibir y aceptar. Vale. Como yo le he puesto en línea de seguimiento, le hemos puesto uno, sí me ha dejado pasar. Si yo ahora quisiera recibir otro, cantidad de recibir 2, nos avisa de eso. Vale. Si yo quiero recibir, me dice que el número de serie es requerido para el producto. ¿Por qué? Porque de esas 2 unidades que yo quiero recibir ahora, que me metería aquí de nuevo en línea de seguimiento de producto, me dice que ahora mismo tengo pendientes estas 2. Estas 2 que voy a manipular son las que tengo que generarle. Lo puedo hacer manualmente o aquí en acciones, asignar número de serie, acepto. Bueno, lo hemos asignado todo, que tampoco sería de mal. Pero bueno, lo más lógico sería que fuese así. Esta y otra más. Con 1. Fijaros que aquí lo vamos a dejar en blanco, pero es porque no lo hemos puesto en la configuración del número de serie que la fecha de caducidad sea obligatoria. Entonces se le puede poner o no se le puede poner. Aquí registramos, recibimos el material y ya lo tenemos registrado. ¿Vale? Para que veáis que sean entregas totales o parciales, la única diferencia, lógicamente, es la cantidad que vamos a introducir. ¿Vale? Además de esto, pues lógicamente con los números de serie, a la hora de hacer cualquier movimiento de almacén, sobre todo con los que trabajáis con almacén avanzado o los que trabajáis con fabricación, se pueden hacer reclasificaciones de productos cambiando simplemente la fecha de caducidad o el lote o la serie y se pueden hacer una serie de combinaciones. Lo que nunca se pierde es el registro de todos los movimientos que ha tenido ese lote y esa serie y cómo se han ido transformando. ¿Vale? Y en un principio hasta aquí llega el webinar referente a la administración tanto de compra como de planificación de venta, almacén y el control de notificaciones de número de serie. Muy bien, muchísimas gracias Antonio por la demo. Ha sido muy amplia y explicativa. Y bueno, pasamos en fin, a la mesa redonda a partir de lo que han comentado Antonio y Rubén. Ya sabéis, si queréis hacer alguna pregunta, podéis, vía micrófono, podéis levantar la mano, accionando el botoncito de levantar la mano que aparece en el panel de GoToWebinar. Aparece un iconito, pues levantéis la mano y yo os abriría el micrófono. También podéis plantear las preguntas por el chat y yo se las trasladaré a los 2 ponentes. Bueno, una cosa, Antonio y Rubén, ¿en qué sectores estáis trabajando más en vosotros? Es decir, con esta gestión o planificación de los suministros. ¿Cuáles son? Y si podéis decir alguna referencia, si mencionar alguna referencia o aunque sea mencionar la referencia de lo que estáis haciendo y en qué sector estáis trabajando. Pues mira, yo actualmente estoy en una implantación en una empresa de conservas y efectivamente todo el tema de pues trazabilidad por ley principalmente pues es lo que está obligando a la empresa a tener en cuenta el tema de número de lote y obligatoriedad de fecha de caducidad, ¿de acuerdo? Entonces es un ejemplo de
de la importancia que tienen en sectores, por ejemplo, pues en este caso agroalimentarios. ¿Trabajáis quizá más en el sector agroalimentario por la zona en la que estáis ubicados o trabajáis para todos los sectores? Tenemos de todo. Ahora mismo trabajamos con empresas tan diferentes como el tema de construcción o el tema de, como él dice, alimentación o incluso universidades. Cada uno lleva su causística y sus características. Lógicamente, este tipo de funcionalidad que estamos viendo hoy es para empresas sobre todo de producción, empresas grandes almacenes que trabajen también con compraventa muy rápida, con picking. Y sobre todo lo aplicamos, como él dice Rubén, empresas de alimentación o relacionadas con la alimentación. Otra de las empresas grandes que tenemos es una empresa que trabaja con gestión de grasas animales, donde sí que también es importante la trazabilidad de todo el tema de la grasa y la disponibilidad de esos productos, porque además son productos que caducan rápidamente, o con empresas de distribución de productos frescos como pueden ser flores y cosas así, que también tienen muy poco tiempo para gestionar todo el tema de compra y venta de los materiales, y la herramienta le está agilizando mucho ese proceso porque lógicamente bien configurada te da una respuesta instantánea de las disponibilidades que tiene. Oye, la integración con la gestión, con los sistemas o el software de gestión de almacenes es crítica, ¿no? Para este módulo de Navision. Eh, los clientes normalmente tienen un sistema de gestión de almacenes independiente de Navision, suelen tenerlo con el propio Navision. ¿Cuál es un poco lo que veis más? No, la gente lo que tiende, lógicamente, a implantar un sistema como Navision es que sea Navision el que le dé la respuesta y utilizarlo como herramienta. Puede tener alguna herramienta anexa de Business Intelligence, que también le damos nosotros como empresa de consultoría, de donde sacan un poco datos más en aspecto gráfico y más rápidos a la hora de tomar decisiones. Pero la herramienta principal de almacén es Navision, por lo menos en el 90% de los casos que nosotros estamos implantando van todos a Navision porque además es una herramienta muy potente. La parte de trazabilidad, igualmente en las empresas de alimentación, como habéis comentado, esta de conservas, por ejemplo, el software de Navision puede ser suficiente normalmente también. Es decir, no hace falta irse a otro tipo de sistemas de gestión de trazabilidad más complejos. No se da el caso. Principalmente el cliente exige pues una integración de toda su funcionalidad en el ERP. No quiere software que segmente su proceso. Entonces, no ha requerido, por ejemplo, por la experiencia esta actual que tengo, no requiere más implementaciones o nuevos desarrollos. Navision lo ha asumido con eficacia. Cuando hablamos de proveedores, en muchas ocasiones se habla de esos portales del proveedor, ¿no? En el que el proveedor puede ver también, por ejemplo, incluso se puede, por así decirlo, pujar de alguna forma a la hora de abastecer ciertos materiales. Como habéis dicho antes, pues depende del tiempo que tarde el proveedor en servirlo, pues elige uno u otro, o de los materiales, o del precio. En la parte de portal de proveedor se suelen hacer o soléis trabajar también, es decir, que el proveedor pueda acceder incluso también a todo el tema de facturación, órdenes de compra, etcétera. Sí, eso es un tema que lo elige más el cliente, pero lógicamente nosotros tenemos herramientas para dar acceso tanto a clientes como a proveedores al portal y que ellos en tiempo real puedan ver disponibilidad de productos y precios e incluso realizar una serie de productos, pero eso siempre es combinado con herramientas, herramientas web y combinarlas, hay que tener en cuenta temas de seguridad y una serie de elementos, pero sí, tenemos clientes y proveedores que trabajan así, sobre todo por agilidad en procesos que son muy, muy, muy rápidos y que pueden cambiar precios de un día para el otro, para que sean mucho más ágiles esos procesos. Igual que luego todo el tema del picking, el envío, todo lo demás se puede automatizar para que utilice sistemas electrónicos que sí son más o menos estándar, que están fuera del alcance de Navision, pero Navision lo que hace es sacar esos procesos, sacar esos ficheros y permitir la comunicación directa con cada uno de los clientes y proveedores sin tener que estar enviando la documentación física,
tanto albaranes, entregas, facturas y que permita la agilidad de todo ese movimiento también. Oye, en la parte de producción, porque efectivamente, como habéis comentado en el día de hoy, pues puede funcionar para muchos sectores, pero estáis, vamos, o nos hemos enfocado más en la parte de producción, ya sea alimentación o producción discreta. Sí que se utiliza mucho, sobre todo cuando hay una una producción un poquito más compleja, la planificación, sistemas de planificación de la producción, que entiendo que eso sí que tenéis, puede ser más habitual que tengáis que integraros con ella, ¿no? Con esos software. Sí, exactamente, sí. Para producción hoy, de hecho, no se ha visto prácticamente producción. Navision lleva su propio sistema de producción, pero aparte de él tenemos unos sistemas de producción más avanzados que enlazan ya dentro del propio Navision. Y a Navision lo que le da son tiempos y rutas que tienen que seguir con cada uno de los recursos con los que cuenta la empresa, pero sí están amoldados totalmente dentro de Navision y nos permiten hacer el control de esa producción y en este caso, pues como hemos visto antes, incluso al llevar el control de serie y lote, pues ya sabríamos qué productos van a salir con qué serie, con qué lote y esa disponibilidad que es muy importante porque las cadenas de producción lógicamente no siempre funcionan a la velocidad que todos queremos. Y es un punto, pues yo creo que sería incluso interesante para tratarlo en otro webinar porque no es bastante amplio y se complica mucho más de lo que estamos viendo. Aquí solo hemos visto lo que se refiere sobre todo a compra-venta directa, más bien. Y a la hora de la producción entran una serie de factores más que hay que tener muy en cuenta que de todas maneras en la funcionalidad que hemos visto hoy, cuando, por ejemplo, nosotros queremos saber el tiempo de entrega de un producto, si ese producto lo tenemos configurado en nuestro sistema para crearlo nosotros como producción, Navision lo tendrá en cuenta y sabrá que si se crean 5 días son los 5 días que necesita para darlo como posible para entregar al cliente. O sea que también está integrado. Oye, y esto, por ejemplo, el cliente, siempre tengo la curiosidad, el cliente de conservas con el que estáis trabajando ahora, supongo que estáis implementando esta gestión de los suministros. ¿Cómo hacía esto antes? O sea, el RP que tenía no le daba esta funcionalidad, lo hacían con Excel. Normalmente, cuando llega un cliente, ¿cómo lo hacía antes? Pues Porque esto así, sorprendentemente, según lo que hemos visto, es un tema que es complejo, ¿no? ¿Cómo se hacía antes, por sí, ejemplo, en este cliente? pues por mi experiencia actual, sorprendentemente, ¿de acuerdo? No lo tenían informatizado. Era todo en base a tablas de Excel, pues sí, muy bien confeccionadas y tal, pero no tenían una fabricación de alguna manera integrada en su ERP. Entonces, pues la capacidad de sincronizar las compras-ventas con la fabricación, la planificación correspondiente y tal, pues no había una interacción fábrica, administración, como si dijéramos, real. Entonces, bueno, pues la realidad era que era en base a hojas de Excel. Y entonces, bueno, pues el objetivo principal de ese cambio pues fue y adquirir Navision fue eso, el integrarlo todo en un mismo RP. Estamos hablando de empresas que antiguamente a lo mejor estaban muy acostumbradas a hacer un tipo de producto muy específico en unas cantidades muy específicas y no salían de ese margen. Entonces se suelen tener muy calculados esos tiempos. Ya saben que para hacer tal producto tardan tanto tiempo y no se salen de ese margen. El problema que le viene a esas empresas es cuando crecen un poco, le llegan clientes nuevos, posibilidades nuevas, productos nuevos y no tienen nada calculado porque no lo han hecho hasta ahora. Entonces suele, aunque parezca mentira, como dice mi compañero, trabajaban con una gran cabeza pensante que decidía que eso más o menos iba a ser algo, una serie de Excel y de datos, y sobre esos datos son los que funcionaban y lógicamente en la mayoría de casos le daban errores, luego hay retrasos, el cliente no estaba contento y todo eso es lo que se quiere evitar con herramientas como la que tenemos nosotros. Sí, cuando se iba esa cabeza pensante había o se jubilaba, es cuando surgía el problema, ¿no? Oye, Los problemas, exactamente. cuando habláis, efectivamente, RPs hay muchos, ¿vale? Para las empresas en las que trabajáis y los clientes, pues supongo que tendrán, bueno, hay muchísimos RPs Ujú. como tal, ¿no? Pero a lo mejor esta funcionalidad de la gestión de suministros Navision supera a otros RPs de la competencia.
Hombre, nosotros como el producto que manejamos nosotros lo conocemos a fondo, sabemos que está a la altura o incluso por encima, como bien comenta, en algunas características de otros productos muy parecidos. Lógicamente no inventamos la rueda tampoco, es un producto que está ahí, pero sí que tiene una serie de herramientas y además nosotros en nuestro caso hemos personalizado otra serie de herramientas que nos permiten ofrecerle al cliente y sobre todo que el cliente pueda ofrecer a sus clientes y proveedores un servicio mucho más ágil. Sí que es verdad que igual que Navision en algunos campos puede estar a la misma altura que otros ERPs en el aspecto de logística y cálculos y tiempo de entrega, todo lo demás, todo esto sí está bastante por encima de otros. Sí. Bueno, y por último, preguntaros, cuando os metéis en un proyecto de estos, entiendo que digamos, una parte del proyecto es la puesta en marcha del software, la integración del software, pero otra muy importante siempre es un poco la reingeniería de procesos que hay que hacer ahí en la empresa, ¿no? Porque sobre todo cuando hablamos de empresas, como decís, que están haciéndolo casi con papel y lápiz, ¿no? Sí, efectivamente. El cliente, de alguna manera, pues, también junto con nosotros, redefine los procesos acorde también a lo que ofrece Navision. Efectivamente, y es una realidad. Es principalmente, pues, es una parte, es una fase en la que incluso en este caso se lleva más tiempo de lo normal, ¿de acuerdo? Porque el cliente efectivamente está redefiniendo en ese momento, en esa fase en la que estamos de implementación, de demostración, bueno, sí, de pruebas, pues sí que está redefiniendo su proceso productivo, efectivamente. Sí, además suele pasar que entramos en una serie de escenarios donde el cliente, sobre todo los clientes más modernos, como es lógico, a lo mejor incluso han trabajado con algún tipo de software personalizado, hecho dentro de la empresa o hecho por empresas externas muy personalizado para ellos. Entonces, suele dar casi más problema el que dejen un poco de lado el cómo se hacen las cosas antes, cómo se deberían de hacer, porque Navision también tiene eso, lógicamente, te lleva un poco en el camino en el cómo se debe de hacer. Entonces tienen que abandonar viejas costumbres que a lo mejor no eran las correctas, o bien nosotros, lógicamente para eso estamos nosotros y en nuestro trabajo de gestor, nos sentamos con ellos y vemos si es mejor adaptar lo que ellos ya tenían, que hemos visto en muchos clientes que incluso era mucho más operativo adaptar lo que ellos tienen a Navision, que para eso es el trabajo que hacemos nosotros, que utilizar la propia gestión de Navision estándar tal y como viene, porque hemos visto muchas mejoras que nos han salido en ciertos clientes que se le aplican al estándar que nosotros tenemos. Lo aplicáis sobre Navision, digamos, ¿no? Personalizáis Exactamente, Navision en ese sentido, ¿no? exactamente. Eso es. Muy bien, oye, pues muy interesante, muchísimas gracias a los dos y nada, esperamos veros por aquí en otra ocasión. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias, un saludo. Y Hasta luego. muchas gracias a todos los asistentes, ya sabéis, estaros atentos a próximos webinars de Sofkia. Y recibiréis también de inmediato el link a la grabación íntegra del webinar, pues posiblemente lo recibáis hoy mismo. Igualmente en la página web de Sofkia podéis ver pues una biblioteca con los vídeos de los webinars que vamos realizando. Un saludo y hasta la próxima. Adiós. Hasta la próxima.